Mulita de piedra. Dice mi abuelo que hace muchísimos años, mucho antes de que él naciera, la mulita y la comadreja ayudaron a un sacerdote que estaba muriendo de fiebre en la orilla de un río. Le alcanzaron algunos frutos del bosque y plantas curativas con las que habían visto cómo los indígenas se curaban entre ellos. El hombre se recuperó y lo primero que vio al despertar fue el hocico de los animales. En ese entonces parecían dos ratas, una bastante más larga que la otra, pero no se parecían a como las vemos ahora. Eso fue después de que el sacerdote, agradecido, le pidiera a Dios que le cumpliera un deseo a cada una. La comadreja pidió ser una rata tan grande como un perro, y la mulita, que se sentía bien con su tamaño, pero un poco expuesta a las mordidas de los depredadores cada vez que tenía que defenderse, pidió una armadura que la cubriera de la cabeza a la cola. Pasó tanto tiempo que algunos descendientes de la comadreja se mudaron más cerca de las ciudades y la mulita se quedó viviendo en el campo. Eso lo contó la vez pasada, en el último campamento. Esta noche seguro también se pongan a contar cosas de los animales mientras cocinan. Paula, Germán y yo preferimos quedarnos lejos de la fogata. No nos gusta que salgan a cazar. Bueno, a Germán lo vienen convenciendo. Cada vez se parece más a ellos. Hasta les tira a los pájaros, apuntando con la mano, y se los imagina cayendo al lado de él. ¡Pam!, hace con la boca, y Paula y yo miramos para otro lado. Es que a Paula y a mí nos gustan tanto los animales que ni se nos ocurre pensar en salir a cazarlos. Si algunos los comemos, de algo hay que vivir, dice mi madre a veces, mientras abre las palmas como formando una flor. Pero salir a cazarlos por ahí, traerlos enteritos y ensangrentados y sacarles la piel y esas cosas, ni loco. Los tíos, papá y el abuelo se ríen de mí y a veces me da rabia. Claro, ¿qué no me va a dar? Debe ser que a mí me gustan los animales, pero vivos y por lo general libres. Digo por lo general porque los perros del abuelo parecen contentos de vivir con él y hacerle caso cada vez que les dice «quietos, no, échese». En semana de turismo siempre venimos a acampar con ellos. Cuando éramos más chicos mamá no nos dejaba y la tía Elsa tampoco. Decían que era peligroso que anduviéramos con ellos entre los rifles. El abuelo, papá y el tío Ernesto dicen que exageran, que ellos aprendieron antes a cargar un rifle que a atarse los cordones. Debe ser porque de chicos siempre estaban descalzos y cuando vienen al campo lo primero que hacen es sacarse los zapatos, como si así recibieran fuerza de la tierra en la planta de los pies. Liebres, torcasas, carpinchos, mulitas, buscan cualquiera de esos bichos. Si de casualidad llegan a ver algún jabalí, dan la vuelta y se vienen persiguiendo su propia sombra. Les dan miedo, porque son grandotes, tienen colmillos y andan siempre de a varios. Los perros también se asustan y meten el rabo entre las patas. A nosotros nos gusta tomarles el pelo. Claro, se hacen los cazadores con cosas chiquitas, pero bien que no se les ocurre andar cazando pumas. Bueno, tigres ni tenemos en Uruguay, pero bien que les vendría un zorro disfrazado de tigre para sacarles las ganas de andar molestando a los bichos. Lo que sí nos gusta a todos son los fogones, y ahí es cuando el abuelo, los tíos o mamá cuentan historias increíbles. Ellos dicen que son ciertas y nombran gente y lugares que nosotros conocemos, lo que hace más real la historia. Ayer el abuelo contó quién fue el primer hombre que le enseñó a hablar a los loros. Antes de ayer, mamá inventó una historia de fantasmas ambientada en la escuela rural donde ella iba. Lo raro es que el fantasma era el de un pájaro que a veces entraba a la clase y a veces aparecía en los baños o en el comedor. Era un pájaro transparente, al menos así dice mamá que era. Por eso lo considera un fantasma.
pero se debe referir a un color que no identificó bien. Si el pájaro piaba dentro de la clase, ya todos sabían que venían las inundaciones. Y si alguno lo veía picotearse el pecho, podía estar seguro que vendría la seca de ese año. Con Paula y Germán nos pasamos el día entre los árboles del monte. Nos dijeron que hasta el arroyo podíamos ir. Fuimos y volvimos varias veces, hasta que nos sentimos cansados. Buscamos unas veces al pájaro fantasma y otras sapos, culebras, garzas o distintos tipos de insectos. Una vez Germán metió la pata dentro de un hormiguero. ¡Pobrecito! Nunca vi chillar a nadie así. Corrió como un bólido hasta el campamento y apenas llegó se tiró al piso y puso las patas para arriba. «¡Pata de carpincho!», le dijimos desde entonces. Mamá y papá, los tíos habían salido y el abuelo dormía, le pasaron una pomada en la pierna gorda y colorada. Esta mañana, mientras dábamos vueltas por ahí, vimos venir a papá y al tío con algo en las manos. Se los notaba contentos porque se reían y caminaban derechos, como si hubieran conseguido superar un récord deportivo. Dijeron que teníamos parte del almuerzo asegurado. Yo cerré los ojos deseando que trajeran una tararira, que me dan menos tristeza, pero traían una mulita. ¡Ay!, dijimos al mismo tiempo con Paula. ¡Es preciosa! Mejor no se encariñen, dijo el tío, alejándola de nosotros. Se acercó al campamento y la puso en una heladera de plástico que usan para llevar latas, la yerbera y cosas así. La cerró y sobre la tapa apoyó la tabla donde cortan la carne, que pesa como 50 kilos. Nosotros nos quedamos tristes alrededor de un árbol que desde que llegamos consideramos mágico. Hasta a Germán le había dado lástima ese simpático bicho. Mientras el tío la tomó para que la viéramos mejor, la mulita juntó las dos patitas delanteras como si estuviera rezando o bien pidiendo piedad. Los tres pensamos qué pena que no hubiera pedido, cuando Dios le iba a conceder el deseo, haberse hecho yacaré o jabalí. Mientras esperábamos encontrar un plan para deshacernos de mi padre, mi tío y el abuelo, que se habían quedado en el campamento tomando mate y que de un momento a otro empezarían a aprontar todo para preparar el almuerzo, me pareció ver al pájaro transparente en una de las ramas del árbol alrededor del cual nos habíamos juntado. Se lo mostré a mis primos y ellos quedaron en silencio y con las bocas bien abiertas, por donde apenas escapaba una vocal. Nos pusimos a juntar las manos los tres y pedirle que piara. Por favor, era la única manera de salvarnos. Y como por arte de magia, el pájaro trinó y el cielo empezó a cubrirse de nubarrones negros como la noche. Mi padre y mi tío empezaron a hacer más profunda la canaleta y a fijarse cómo estaban las estacas de la carpa. Mi madre y mi tía vinieron caminando apuradas cuando la lluvia empezaba a caer. Traían envueltos en la remera un puñado de hongos. Sonaron las ranas y fue tan, pero tan fuerte la lluvia que al rato todo el predio estaba inundado. Los mayores se encerraron a jugar a las cartas en una carpa y Germán, Paula y yo nos quedamos en otra, arriba de los colchones inflables porque de a poco el agua se iba colando por debajo. Inventamos algunos juegos para pasar el rato hasta que nos acordamos de la mulita. Paula sacó la cabeza fuera de la carpa y vio que la heladerita estaba todavía en el mismo lugar. El agua de la lluvia había formado un charquito alrededor de ella. Pensamos que de esa manera estaría a salvo, pero no podíamos saber hasta cuándo. Sin hacer ruido, Germán, que es el más ruidoso, pero esta vez le dijimos que dependía de su silencio que la mulita viviera o no, subimos el cierre de la carpa y dejamos sonando un audio de nosotros mismos que habíamos grabado un rato antes en el teléfono que nos prestó la tía para escuchar música. Era raro salir de la carpa agazapados y escuchar
cómo al mismo tiempo conversábamos animadamente sobre compañeros de escuela, algunos inventados y otros no, programas de televisión, libros que nos habían quedado en la cabeza por mucho tiempo y algunas aventuras del último verano. Antes de salir, les preguntamos a los gritos si sabían hasta cuándo iba a llover. Estábamos seguros de que iban a contestar cualquier cosa, pero no iban a sospechar que un minuto más tarde los tres andaríamos entre la tierra camino al arroyo, sosteniendo a la mulita entre las manos. Ya no llovía tanto, pero ella escondía un poco la cabeza y nos miraba con un gesto que parecía de agradecimiento. Todos quisimos llevarla un ratito. A Germán le llamaron la atención las bandas que le cruzaban el caparazón y que en la cabeza tenía como un pequeño escudo. Paula le miró las orejas y yo me detuve en el hocico alargado. Queríamos quedarnos con ella para siempre, pero sabíamos que no nos iban a dejar. Lo que debíamos hacer era salvarla. La llevamos lo más lejos que pudimos y la soltamos donde nos parecía que podía tener tiempo de escapar de sus depredadores, es decir, nuestra familia. Cuando la apoyamos en el piso, se quedó hecha un ovillito y al rato empezó a moverse lento, primero, y después más rápido. Antes de alejarse lo suficiente, giró para mirarnos. No le vimos los ojos en ese momento porque estaba muy lejos, pero los tres supimos que desde allá adentro nos daba las gracias. Mientras volvíamos, ya sin hablar y sintiendo como si en el pecho tuviéramos una ventosa, se me ocurrió que para tener de qué hablar en el próximo fogón, podíamos buscar una piedra en los alrededores. Encontramos una y volvimos pisando despacio los charcos que se formaban por todos lados. Nos encantaba tener los pies embarrados, aunque no sabíamos cómo íbamos a hacer para limpiarnos antes de entrar a la carpa y no levantar sospechas. Cuando llegamos a la heladerita donde había estado escondida la mulita, quitamos la tapa y pusimos una piedra adentro. Con esfuerzo entre los tres apoyamos la madera y entonces sí, nos fuimos para la carpa. Todavía podíamos escucharnos hablar por el teléfono. Paula le contaba a Germán cómo una vez en la escuela la maestra había propuesto jugar a invertir los roles y entonces ella se había sentado un rato como alumna y ellos habían pasado adelante a dar la clase. Apagamos la grabación y seguimos hablando nosotros, hasta que la lluvia paró y empezó a abrirse el cielo de a poquito. Fue en eso que salió nuestra familia de la carpa. Ordenaron las cosas que había arrastrado la tormenta y se dispusieron a buscar a la mulita para ir pensando en la cena. Pegaron un grito de sorpresa y nosotros tuvimos que agarrarnos la boca con la mano para no morirnos de la risa. Esa noche comimos arroz con ensalada de tomates y huevo duro adentro de la carpa más grande. Es que toda la madera estaba mojada. Con una linterna en el centro, imitamos al fuego, bailaron las sombras alrededor y fueron apareciendo los cuentos que cada uno inventaba. Nos tocó a nosotros tres inventar una historia y contamos la de la mulita que una vez, hace mucho, y con la ayuda de un pájaro y 3 niños, se convirtió en piedra.